Imagínate estar atrapado entre escombros, con el eco de los disparos resonando en cada rincón, el frío congelándote hasta los huesos, y saber que la muerte podría estar a solo un paso. Esa era la realidad diaria de miles de soldados en la batalla de Stalingrado. Pero uno de ellos, Vasily Zaitsev, enfrentó algo más que la guerra. Enfrentó la misma supervivencia en uno de los escenarios más brutales jamás registrados en la historia humana. Lo que hizo para mantenerse vivo y convertirse en leyenda es algo que pocos podrían imaginar. Esta es su historia. La historia real de Vasily Zaitsev. Supervivencia en el infierno de Stalingrado. Stalingrado 1942. La guerra no solo destrozaba ciudades, sino también almas. Vasily Zaitsev, un joven soldado soviético, se encontraba en el epicentro de uno de los conflictos más crueles de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes avanzaban con fuerza, y el ejército soviético resistía con cada gramo de determinación que les quedaba. Pero el enemigo más implacable no siempre eran las balas o los tanques, sino el frío, el hambre y la desesperación que envolvían a los soldados. Vasily no era solo un francotirador, era una leyenda viva. Su destreza con el rifle lo había convertido en el terror de los soldados alemanes, quienes sabían que un solo error significaba el fin. Pero detrás de esa precisión letal, había un joven que, como todos los demás, luchaba por sobrevivir cada día. El invierno en Stalingrado no era como cualquier otro invierno. Las temperaturas descendían por debajo de los -30 °C, y cualquier exposición prolongada al aire libre podía significar la muerte por congelación. Vasily y sus compañeros estaban atrapados en trincheras de hielo, donde la única forma de mantenerse con vida era compartiendo el calor corporal o cubriéndose con cualquier cosa que pudieran encontrar. Las botas se congelaban al suelo, las manos perdían sensibilidad, y los disparos eran aún más difíciles de hacer con precisión. Pero lo que más desesperaba no era el frío, sino la escasez de alimentos. Los suministros no llegaban, y los soldados recurrían a lo impensable. Comían lo poco que encontraban, desde ratas hasta cuero hervido. Vasily describió cómo su estómago se contrajo tanto por la falta de comida que a menudo tenía que apretar su cinturón para calmar el hambre. A pesar de todo esto, su deber como francotirador seguía intacto. No podía darse el lujo de rendirse. Un día las tropas soviéticas escucharon rumores de que los alemanes habían enviado a su mejor francotirador, el mayor Erwin König, para eliminar a Zaitsev. Este era un duelo entre dos de los mejores francotiradores del mundo. Durante varios días, Vasily se enfrentó a König en un mortal juego del gato y el ratón, donde ambos sabían que un solo disparo determinaría el final. Zaitsev, utilizando su conocimiento del terreno y su increíble paciencia, esperó el momento perfecto. König cometió un pequeño error al mover su rifle ligeramente, y eso fue todo lo que Zaitsev necesitaba. Un solo disparo preciso terminó con la vida de su enemigo. Este duelo no solo se convirtió en leyenda, sino que también marcó un punto de inflexión en la moral de los soldados soviéticos. A medida que la batalla continuaba, la falta de alimentos se volvió crítica. Los soldados se vieron obligados a racionar lo poco que tenían, y algunos incluso llegaron a cavar en la nieve en busca de raíces o cualquier cosa que pudiera ser consumida. Vasily contó cómo a veces caminaba por las trincheras en busca de algo, cualquier cosa, que pudiera llevarse a la boca. El hambre no solo afectaba el cuerpo, sino también la mente. Las alucinaciones eran comunes entre los soldados que no habían comido en días. Algunos veían festines imaginarios en medio de las ruinas. Otros escuchaban voces que les decían que se rindieran. Pero Vasily, a pesar de su debilidad física, se aferró a una sola cosa: su misión. Sabía que si él caía, muchos otros caerían con él. La batalla de Stalingrado no solo fue una prueba de resistencia física, sino también de resistencia mental. Los días eran interminables, las noches aún más largas. El sonido de las bombas y los gritos de los heridos se convirtieron en una banda sonora constante que pocos podían soportar. El miedo a morir era constante, pero lo más aterrador era la posibilidad de perder la cordura. Vasily y sus compañeros compartían historias de sus hogares, de sus familias,
de tiempos más felices, solo para no perder el control de sus mentes. Pero incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido, Zaitsev seguía creyendo en una sola cosa: la victoria era posible. A medida que la batalla se prolongaba, el ejército alemán comenzó a desmoronarse. La tenacidad de los soviéticos, combinada con la brutalidad del invierno, había desgastado las fuerzas alemanas. Finalmente, en febrero de 1943, las tropas soviéticas lograron lo impensable. Rompieron el cerco alemán y retomaron Stalingrado. La victoria en Stalingrado fue uno de los momentos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Zaitsev, aunque herido en combate, sobrevivió y fue recibido como un héroe. Sus hazañas como francotirador se convirtieron en leyenda, pero lo que más lo marcó no fueron las victorias, sino las pérdidas. Perdió amigos, camaradas y casi su propia humanidad en el proceso. La historia de Vasily Zaitsev es un testimonio de la increíble resistencia humana. No solo sobrevivió a una de las batallas más brutales de la historia, sino que también encontró la fuerza para seguir adelante, a pesar de todo. Su historia nos enseña que, en la vida, enfrentaremos nuestras propias batallas, y aunque a veces parezca que todo está perdido, siempre hay una luz al final del túnel. En nuestras propias vidas, no todos enfrentaremos una guerra, pero todos enfrentamos desafíos que parecen insuperables. La clave es nunca rendirse, siempre encontrar un motivo para seguir luchando, porque, al igual que Zaitsev, todos tenemos la capacidad de superar lo imposible. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para conocer más historias de superación y fe. Nos encantaría saber qué historia te gustaría escuchar a continuación. Y recuerda, si tienes una historia impactante que te gustaría que contemos, responde al primer comentario. Nos vemos en el próximo video.